Gómez, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, Hugo? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con una noticia que publicabas y es que una juez investiga a la podemita Rosell imputa a su marido por revelación de secretos. Así es, esto es una causa que se está investigando en el juzgado, en un juzgado de Madrid, porque bueno, no sé si conoces la historia de el ex juez Salvador, los jueces Salvador Alba. Sí, Bueno, pues es un magistrado que ha sido perseguido por esta señora. Tuvieron un conflicto que sí. finalmente el juez está condenado, resultó condenado y ha recurrido en el Tribunal Constitucional su condena, ¿no? Y esta señora, que ahora mismo ocupa un cargo importante en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, se dedica a través de el periódico que dirige su marido, Carlos Sosa, que es periodista y director de un periódico en Canarias, no solamente a perseguir pues a esta persona, al magistrado, a Salvador Alba, sino también a su familia. Y cuando digo a su familia, digo también a su hija menor de 9 años, en la que incluso, de la que incluso llegaron a publicar sus datos personales de una menor de 9 años, una fotografía en un medio digital en Canarias, donde todo el mundo se conoce. Publicaron una pequeña reyerta que suelen tener todos los niños, ¿no?, en el patio del colegio. Pues publicaron una reyerta, que ya me dirás qué interés periodístico tiene eso, Sí. de esta niña con otra compañera, ocasionando que incluso esta niña llegase a sufrir pues bullying dentro y acoso escolar dentro del colegio, ¿no? Entonces, todos estos hechos han sido denunciados, se han abierto diligencias por revelación de secretos, aunque la querella está interpuesta también por otros delitos, como puede ser acoso, y que esta persona, que Victoria Rosell, ocupe un cargo relevante sobre la violencia de género incluso, ¿no? O sea, su cargo es como encargada, ¿no?, de la violencia de género en el Ministerio de Igualdad, que ocupe este cargo dentro del Ministerio de Igualdad, cuando luego se dedica a perseguir a una niña a través del periódico de su marido, una niña menor de 9 años, me parece, bueno, te iba a decir cuanto menos sorprendente, pero teniendo en cuenta, como bien decías, ¿no?, como justo ahora cuando estabas hablando de Mónica Oltra, creo que suele ser pues el modus operandi, ¿no?, de esta gente que forma parte de la extrema izquierda, de si formas parte de mi núcleo, de mi pequeño núcleo, te defenderé hasta la muerte, y si no formas parte de él, te perseguiré, y me da igual que seas mujer, hombre, menor que mayor de edad. Teresa, y hablando también de Podemos, del entorno podemita, publicas más información sobre la segunda niñera de Irene Montero, porque el juez la cita como imputada por malversación. Así es, Gara Santana, que además es la pareja del diputado Rafael Mayoral, del podemita Rafael Mayoral, ocupaba también un cargo dentro del Ministerio de Igualdad con el gabinete de prensa de Irene Montero, y la escolta, acordémonos del escolta gate, de la famosa escolta Irene Montero, a la que Irene Montero pues utilizaba como criada cuando su función era pues ejercer una labor de escolta. Reveló ante el juez que Irene Montero no solamente tenía como niñera a Teresa Arévalo, sino que también tenía a esta chica, Agara Santana, que estaba contratada por el partido, aunque cobraba del Congreso de los Diputados. Por eso se investiga un delito de malversación, que como bien sabemos el delito de malversación tiene pena de cárcel, cosa que el delito de administración desleal, que sería la otra opción, no tiene pena de cárcel. Pues se investiga un delito de malversación porque se utilizaron unos fondos públicos para los que se pagaba a esta chica, Agara Santana, para luego realmente que su labor fuese, en lugar de desempeñar pues una labor dentro del Ministerio de Igualdad, su labor era ir al casoplón de Galapagar a cuidar a los niños de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Y esto, Hugo, te lo he dicho además en varias ocasiones, pero es que es algo que me sorprende mucho, ¿no? Es que estos dirigentes de Podemos siempre utilizan para este tipo de labores, ¿no?, las labores domésticas, más de casa, siempre a mujeres empleadas. Entonces esto es como un gesto más de lo machista que pueden llegar a ser, porque nunca utilizan a hombres para cuidar a niños o hacer recados, sino solamente a mujeres, que ellos son los que van de abanderado de la igualdad, y yo creo que defienden todos menos la igualdad.
Bueno, muy relacionado con lo que estabas diciendo y contando, Teresa, está que Irene Montero, Kione Belarra, que todas estas muy feministas, pues hayan posicionado a favor de la trimputada Mónica Oltra y que no hayan hecho un tuit a favor o condenando al menos pues los abusos que recibió esa niña de 14 años llamada Teresa por parte del exmarido de Mónica Oltra y bajo el departamento que ya misma, que la propia Mónica Oltra tutelaba, es decir, que dirigía, tutelando, por tanto, a esa niña de 14 años. Es verdaderamente vergonzoso que haya víctimas de primera y víctimas de segunda. Es vergonzosa esta doble vara de medir, que incluso la suelen tener también los medios de comunicación, Sí, sí, es verdad. desgraciadamente. No es nuestro caso, tanto en tu medio como en el mío, tratamos por igual la corrupción, venga de Claro. donde venga, pero sí en los medios más de izquierda, que cuando el que ha cometido el delito es de derecha, pues lo llevan hasta la tumba, como hicieron con Rita Sí, sí. Barberá, incluso sin haber sido condenada. Y en cambio, si es de izquierda, pues tienen, ¿no?, intentan pasar de perfil o sí, dejan pasar el tema de perfil y ni siquiera informan sobre ese hecho delictivo, ¿no? O presuntamente delictivo. En el caso de que me comentabas de Mónica Oltra, a mí me parece tan vergonzoso como delictivo, porque que se utilice las redes sociales del Ministerio de Igualdad para mostrarle tu apoyo a una imputada por estos delitos que son tan desagradables, ¿no?, y tan vergonzosos, que no es corrupción, que son delitos incluso más graves que la corrupción, más allá de pronunciarse o no, que ha estado durante 5 días callada sin pronunciarse, cuando lo hace para mostrar su apoyo a supuestamente, dice ella, una persona que lucha por la igualdad, una persona que se ha dedicado a perseguir a una niña menor de la que su marido abusó, que está condenado por ese abuso. O sea, ya no hablamos de presunto abuso, sino que está condenado en firme por este abuso, y ella se dedicó desde el cargo que ocupaba a encubrir al marido, a desprestigiar a esta chica e incluso a hacerle la vida imposible, de tal modo que incluso llegó a pedir que la despidieran, y lo consiguió, de un puesto de trabajo que la chica junto a su pareja había conseguido, entre otras cosas porque tenían que mantener a un bebé, ¿no? Entonces, que en lugar de repudiarla y en lugar de no identificarse con una persona que ha cometido tales delitos, que la respalden, pues dice mucho de la moral que tienen pues estos miembros del gobierno, porque actualmente son miembros del gobierno, tanto Irene Montero como Ione Belarra, que tenemos que recordar que también se ha pronunciado al respecto, o también, por ejemplo, Mónica García, que también le mostraba su apoyo, Yolanda Díaz. Son cargos públicos y miembros del gobierno que lejos de condenar pues esta... y ojo, yo soy la primera que defiendo la presunción de inocencia, cosa que ellos no respetaron la presunción de inocencia de Rita Barberá. Sin ir más lejos, Mónica Oltra fue la que imputó unos delitos y condenó a Rita Barberá por unos delitos por los que nunca llegó a ser condenada, entre otras cosas porque murió o porque la mataron, una de dos. A diferencia de ello, que nosotros sí que respetamos, pues esto, lo que te decía, la presunción de inocencia. Lejos de ello, creo que cuando una persona está siendo investigada y además con un autodictado tan duro por el TSJ de Valencia, así como la exposición razonada también escrita por el juez instructor, en la que pocas veces he visto, creo, un escrito tan duro de un juez contra un investigado, donde seguramente, y podemos hacer la apuesta que quiera, estoy segura que esta persona se va a sentar en el banquillo de los acusados, porque según el juez instructor hay indicios más que suficientes como para que esto ocurra, ¿no? Que se dediquen a utilizar fondos públicos y utilizar, digo fondos públicos porque al final son medios del Ministerio de Igualdad, a apoyar a una persona imputada por estos hechos, ya no solamente me parece vergonzoso, ya no solamente me parece lo más ruin que hemos podido ver en política, sino que incluso creo que llega o podría llegar a rozar lo delictivo.
Totalmente, Teresa. Y para concluir, estamos dando en exclusiva hoy en Vista Digital que le queda muy poco tiempo, digamos, en esas rimadas en la presidencia de Ciudadanos, porque, claro, la debacle que no solamente ha tenido en Andalucía, sino en los últimos comicios, es decir, en todos los últimos comicios Ciudadanos ha pasado de tener escaños o bien a tener muchos menos o directamente a no tenerlos. Lo que pasa es que, claro, de Ciudadanos la información siempre es tan contradictoria, ¿no? Te da por una parte, te da la otra, tal, etcétera. Pero desde luego todo parece indicar, tal y como publicamos, esto es lo que confirman bastantes fuentes del propio partido fiables, que no le queda mucho tiempo de vida al frente de la presidencia de Ciudadanos. ¿Cómo ves esto, Teresa? Pues Hugo, antes de nada, felicitarte por la exclusiva. Y seguramente o sea, me decías bueno, que en Ciudadanos hoy dicen una cosa, mañana Sí, es que es verdad. dicen la contraria, pero hoy está sobre la mesa esto que publicas y seguramente, y estoy segura que es lo que va a pasar, pero ya no solamente porque Arrimada tengan que cesar, sino porque Ciudadanos ya está muerto. O sea, el problema de la muerte de Ciudadanos no es ni mucho menos Arrimada, y eso lo sabemos pues todos los que hemos podido llegar a cubrir este partido político, sino realmente el culpable fue Artur Mas, Albert Rivera, Sí. Albert Rivera, que fue quien dejó al partido pues descabezado, ¿no? Y poco a poco el partido ha ido muriendo. No creo que la solución ni mucho menos sea cesar a Inés Arrimada, porque el partido ya está de capa caída y va a morir igualmente, sigue Inés Arrimadas al frente o no. Es decir, si dentro de unos días, cuando ella cese, nombran a un sustituto, creo que el partido va a tener el mismo futuro que tiene actualmente. No va a cambiar absolutamente. Lo que van a vender seguramente es una dimisión, ¿no? Como pasó con el caso de Mónica Oltra, pero que tras esa dimisión lo que hay son presiones de la propia directiva. Es decir, estamos viendo incluso esto, han hecho declaraciones públicas, pesos pesados de Ciudadanos, diciendo que el partido pues tiene que dar una vuelta, que tiene que cambiar sí o sí. Incluso hablan hasta de cambiar de nombre, como nos contaba al principio el director Alfonso Rojo. Entonces, claro, lo venderán como una dimisión, no como un cese, pero detrás lo que habrá son presiones absolutas, como ocurrió en el caso de Mónica Oltra. Muchas presiones por parte de su propio gobierno para que dimita. Pues en este caso prácticamente lo mismo, y seguramente que no pase de la semana que viene, pues la semana que viene de hecho habrá reuniones de la ejecutiva de Ciudadanos y ahí se van a palpar efectivamente las presiones a Inés Arrimadas. Yo creo que la decisión que tomará, tal y como me informan, es esa, que va a dimitir, pero realmente es un cese. Pero es que pocos políticos he Claro. visto yo que se hayan ido porque ellos mismos lo hayan decidido. La Sí, mayoría al final se van porque les invitan a irse, porque en política se vive muy bien, ¿no? O por lo menos eso es lo que ellos demuestran, que no dejan el asiento ni aunque les intenten echar, ¿no? Entonces, por supuesto, estoy seguro que ella no quiere irse y le pasará algo similar a lo que le ha pasado a Mónica Oltra, que más bien le han invitado a que se marche y ella lo ha vendido como una dimisión, aunque en realidad el verbo es cesar, ¿no? Sí. Porque es un cese más que una dimisión. Pero si lo que van a hacer es poner a otra persona enfrente y poner otra sigla Villacís es al la partido, que es la que suena, es decir, la que todo el mundo dice es ¿sí? Begoña Villacís. Pues si lo que van a hacer es eso, yo empezaría un partido desde cero, ¿no? Porque si pones a otra persona y luego creas otra sigla y otro partido, no tiene sentido, entre otras cosas, porque no creo que Ciudadanos le dé prestigio al nuevo partido que se vaya a crear. Al final, Ciudadanos, ellos solos han quitado el prestigio, y si tiene que haber una nueva formación política en España, tiene que ser una formación que parta desde cero, que parta con políticos nuevos, y un partido totalmente distinto, desvinculado, pues en este caso a Ciudadanos, que ya creo que la mayoría de los españoles lo unimos o lo referenciamos al desastre, ¿no? Dudo que haya que haya algún español incluso que se fíe de Ciudadanos, cuando primero dejó tirado a todos los catalanes en Cataluña, cuando le votaron en esas elecciones en las que consiguió mayoría, luego ha dejado tirado a los españoles después de las elecciones generales, y bueno, hay una pérdida de confianza que eso dudo mucho que se pueda llegar a recuperar. Totalmente. Teresa Gómez, periodista Aunque Diario, un placer, muchas gracias, abrazo grande. Un placer. Muchas gracias, Hugo.